Hola hermanitos, hoy estamos una semana más estudiando el libro En pos de la santidad. Nos toca la lección quinta, pero antes de empezar vamos a orar como hacemos siempre. Y luego pues iremos a responder las preguntas de la anterior lección. Bueno, vamos a poner este tiempo delante de nuestro Señor. Padre Santo, te damos las gracias porque podemos estar reunidos una semana más en tu nombre, Señor. Te pedimos que tomes el control de este tiempo, que sea tu Espíritu Santo moviéndose y que podamos entender lo que quieres que aprendamos en esta lección, Señor. Y que todo sea para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora ya estamos en el tiempo de las respuestas del cuarto estudio. Primera, describe una vida de mediocridad moral. Pues es ir perdiendo poco a poco la ilusión de tener una vida santa. Segundo, ¿qué sucede cuando tratas de vivir una vida santa en tus propias fuerzas? Que nunca vas a llegar a la verdadera santidad. Tercera, ¿qué has causado gran confusión en la búsqueda de la santidad? Es la respuesta a los problemas en torno al pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Cuarta, no permitáis que reine el pecado. Explica a lo que Pablo se refería. Pablo se refiere a que no nos dejemos dominar por el pecado. No os dejéis dominar por el pecado, ya que no estáis bajo el yugo de la ley, sino bajo la acción de la gracia. Romanos 6, del 14 al 16. Quinta, ¿qué significa la idea de haber muerto al pecado? Antes no conocíamos a Cristo, pero ahora que somos creyentes tenemos la opción de pecar o no. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Romanos 6, 17, 18. 6. Antes de ser salvo, ¿bajo qué reino estabas colocado? Ahora, ¿en qué reino te encuentras? Antes de ser salvos, estábamos esclavizados al pecado, bajo el reino y el imperio del pecado. Ahora estamos bajo el dominio de Dios y de su reino. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 5, del 20 al 21. Séptima, describe la lucha entre el espíritu y tu naturaleza pecaminosa, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5:17. Octava, ¿has sido librado de los ataques de la naturaleza pecaminosa? Si bien Dios nos ha librado del pecado, la naturaleza pecaminosa todavía reside dentro de nosotros, aun cuando el pecado ha sido quebrantado. Novena, ¿puede reinar el pecado en tu cuerpo si no se controla? Bueno, diríamos que sí, si no nos controlamos. Pero la palabra de Dios dice, no reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Romanos 6:12. Y la décima, ¿puedes elegir entre pecar y no pecar? Sí, porque ahora sé qué es el pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Y ahora ya comenzamos con la quinta lección, la lucha por la santidad. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Romanos 7:21. Mediante la unión con Cristo en su muerte, somos liberados del poder del pecado, pero seguimos comprobando que el pecado lucha por volver a dominarnos, como lo pintó vividamente el apóstol Pablo. Queriendo yo hacer el bien, hallo que el mal está en mí. Romanos 7:21. A lo mejor no nos gusta el hecho de que tengamos esta lucha incesante durante toda la vida, pero cuanto más nos demos cuenta de este hecho y lo aceptamos, tanto mejor preparados estaremos para hacerle frente. Mientras más detalles descubrimos acerca del poder del pecado que mora en nosotros, tanto menos sentiremos sus efectos. En la medida en que descubrimos esta ley del pecado dentro de nosotros, podremos aborrecerla y luchar contra ella. Pero aun cuando el creyente sigue teniendo esa inclinación a pecar como una fuerza interior, el Espíritu Santo se ocupa de mantener en nosotros un anhelo predominante de santidad. En 1 de Juan 3:9,
El creyente lucha con el pecado que Dios le permite descubrir en su vida. Este es el cuadro que vemos en Romanos 7:21 y sirve para distinguir a los creyentes de los incrédulos que viven serenamente satisfechos en medio de la oscuridad. Las interpretaciones de Romanos 7 del 14 al 25 se pueden encuadrar en 3 grupos básicos. No es el propósito de esta lección analizar dichas interpretaciones ni decidir en favor de alguna de ellas. Cualquiera que sea la interpretación de Romanos 7, todos los creyentes admiten la aplicación universal de la afirmación paulina de que queriendo yo hacer el bien, hallo que el mal está en mí. Como fue indicado en la lección anterior, el pecado que mora en nosotros sigue allí, aun cuando haya sido destronado y aun cuando ha sido derrocado y debilitado. Su naturaleza no ha cambiado. El pecado sigue siendo hostil a Dios y no puede someterse a su ley. Romanos 8:7. De manera que tenemos un enemigo implacable de la justicia en nuestro propio corazón. ¿Qué diligencia y qué actitud de vigilancia nos son necesarias cuando el enemigo que tenemos en el alma está dispuesto a oponerse a todo esfuerzo de nuestra parte por hacer el bien? Si hemos de batallar exitosamente contra este enemigo interior, es importante que tengamos algún conocimiento de su naturaleza y de sus tácticas. En primer lugar, la Escritura indica que el asiento del pecado que mora en nosotros es el corazón, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Marcos 7 del 21 al 23. Ver también Génesis 6:5 y Lucas 6:45. La palabra corazón se usa en las escrituras de diversos modos. A veces significa la razón o el entendimiento, otras los afectos y las emociones, y también a veces la voluntad. Generalmente denota el alma toda del hombre junto con todas sus facultades, no individualmente, sino en su manifestación conjunta, al hacer el bien o el mal. La mente al razonar, discernir y juzgar, las emociones cuando manifiestan agrado o desagrado, la conciencia al resolver y alertar, y la voluntad al elegir o rechazar, se denominan en conjunto corazón. La Biblia nos aclara que el corazón es engañoso, es inescrutable para todos, menos para Dios. Jeremías 17 del 9 al 10. Ni siquiera como creyentes somos capaces de conocer nuestro propio corazón. Primera de Corintios 4 del 3 al 5. Nadie puede discernir plenamente los motivos ocultos, las intrigas secretas, las tortuosidades de su corazón, y en ese corazón inescrutable mora la ley del pecado. Buena parte de la fortaleza del pecado radica en esto, que luchamos con un enemigo que no podemos ubicar con precisión. El corazón es engañoso también. Tiende a explicar, a excusar, a justificar las acciones. Nos ciega con respecto a aspectos diversos del pecado existentes en nuestra vida. Nos hace adoptar medidas que resuelven simplemente a medias el pecado en nuestra vida, o nos hace creer que el asentimiento mental a la palabra de Dios es igual que obedecer. Santiago 1:22. El saber que el pecado mora en nuestro corazón y que éste es engañoso e inescrutable tendría que servir para hacernos sumamente cautelosos. Tenemos que pedirle diariamente a Dios que examine nuestro corazón en busca de pecados que nosotros mismos no queremos o no podemos ver. He aquí el corazón de David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139 del 23 al 24. El medio principal de que se vale Dios para examinar nuestro corazón es su palabra, cuando la leemos sometiéndonos al poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Al orar a Dios pidiendo que examine nuestro corazón, tenemos que exponernos constantemente al examen de su palabra. Debemos tener cuidado de permitir que el Espíritu Santo pueda realizar la tarea de examinarnos.
Si nosotros mismos tratamos de hacerlo, corremos el peligro de caer en una u otra de dos posibles trampas. La primera es la trampa de la introspección morbosa. La introspección puede fácilmente transformarse en herramienta de Satanás, aquel a quien se le llama acusador. Apocalipsis 12:10. Una de sus armas principales es el desaliento. Satanás sabe que si puede lograr que nos desalentemos y nos descorazonemos, no hemos de luchar en procurar la santidad. La segunda trampa es la de hacernos perder de vista las cuestiones realmente importantes de nuestra vida. El carácter engañoso de Satanás y de nuestro propio corazón nos llevará a concentrar la atención en cuestiones secundarias. Tengo presente a un joven que me vino a hablar sobre un problema con relación al pecado de su vida, algo que no podía dominar. Mas si bien el problema ocupaba un lugar predominante en su mente, había otros aspectos de su vida de los que también debió ocuparse, pero con relación a los cuales él andaba ciego. El pecado, del que sí tenía conciencia, solo lo afectaba a él personalmente, pero los problemas que no veía afectaban a otros diariamente. Solo el Espíritu Santo puede hacernos ver los aspectos a los cuales estamos ciegos. El asiento del pecado que muere en nosotros es pues nuestro propio corazón engañoso e inescrutable. Lo segundo que tenemos que comprender es que el pecado que mora en nosotros opera principalmente a través de los deseos. Desde que el hombre cayó en el jardín del Edén, ha sido su costumbre escuchar la voz del deseo más que el de la razón. El deseo se ha convertido, con el andar del tiempo, en la facultad más fuerte del corazón del hombre. La próxima vez que tenga que enfrentar alguna de sus tentaciones características, observe cómo se desarrolla la lucha entre los deseos y la razón. Si cedemos a la tentación, es porque el deseo ha vencido a la razón en la lucha por influir nuestra voluntad. El mundo reconoce este hecho y por lo tanto apela a los deseos, mediante lo que el escritor de la carta a los Hebreos denomina los deleites del pecado. Hebreos 11:25. No todos los deseos son malos, desde luego. Pablo nos habla de su deseo de conocer a Cristo en Filipenses 3:10, de su deseo de que los judíos sean salvos en Romanos 10:1 y del deseo de que sus hijos espirituales lleguen a la madurez, Gálatas 4:19. Aquí, sin embargo, estamos hablando de los deseos malos que nos llevan a pecar. Santiago dice que somos tentados cuando somos arrastrados o atraídos y seducidos por nuestros propios deseos pecaminosos. Santiago 1:14. Si hemos de ganar la batalla de la santidad, tenemos que reconocer el hecho de que el problema básico lo tenemos dentro de nosotros mismos. Son nuestros propios deseos pecaminosos los que nos hacen ser tentados. A lo mejor creemos que respondemos únicamente a las tentaciones externas, a nosotros mismos, pero la verdad es que nuestros deseos malos buscan constantemente tentaciones que pueden satisfacer su insaciable lujuria. Considere las tentaciones a las que es particularmente vulnerable y note que con cuán frecuencia se sorprende a sí mismo buscando formas y ocasiones de satisfacer esos deseos malos. Aún cuando estemos entregados de un modo o de otro a la lucha contra algún pecado en particular, nuestros malos deseos o el pecado que mora en nosotros nos llevará a jugar con el mismo pecado contra el cual estamos luchando. A veces, mientras estamos confesando un pecado, comenzamos al mismo tiempo a alentar nuevamente pensamientos malos relacionados con ese mismo pecado y podemos volver a ser tentados otra vez. Hay muchas ocasiones, desde luego, en que nos ataca alguna tentación en forma inesperada. Cuando ocurre esto, los deseos pecaminosos están listos y dispuestos para hacerles lugar gustosamente, así como el fuego quema todo elemento combustible que se le acerque. También nuestros propios deseos pecaminosos responden de inmediato a la tentación. John Owen dijo que el pecado lleva a cabo su lucha confundir los efectos, lo que yo llamo aquí los deseos, y atrayéndolos hacia sí. Por lo tanto, decía Owen, negar el pecado debe consistir principalmente en ocuparnos de los afectos. Debemos asegurarnos de que los deseos se encaminen a glorificar a Dios y no a satisfacer la lujuria del cuerpo. En tercer lugar, lo que tenemos que comprender acerca del pecado que mora en nosotros es que tiende a engañar el entendimiento o la razón. La razón, iluminada por el Espíritu Santo mediante la palabra de Dios, evita que el pecado nos domine
a través de los deseos. Por consiguiente, la gran estrategia de Satanás consiste en engañar a la mente. Pablo habla de los deseos engañosos del viejo hombre, Efesios 4:22. Dice que en un tiempo fuimos esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Tito 3:3. Estos pasajes nos hablan acerca de nuestra vida anterior, pero es preciso que comprendamos que ese elemento engañoso sigue guerreando contra nosotros, aun cuando ya no tiene dominio sobre nosotros. El engaño de la mente es llevado a cabo gradualmente, poco a poco. Primeramente se nos induce a bajar la guardia, luego a desobedecer. Nos volvemos como Efraín, del que Dios dijo: devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo, y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Oseas 7:9. Somos inducidos a bajar la guardia cuando nos volvemos demasiado confiados. Comenzamos a pensar que alguna tentación en particular ya no nos puede alcanzar. Vemos que alguna otra persona ha caído y decimos: a mí no me pasará esto nunca. Pero Pablo nos ha advertido: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10:12. Incluso cuando estamos ayudando a alguien que ha caído, tenemos que estar en guardia, no sea que nosotros mismos seamos tentados. Gálatas 6:1. A menudo somos llevados a no obedecer porque abusamos de la gracia de Dios. Judas habla de ciertos hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Judas, verso 4. Cometemos un abuso contra la gracia cuando pensamos que podemos pecar y luego recibir el perdón correspondiente, apelando a 1 de Juan 1:9. Cometemos un abuso contra la gracia de Dios cuando después de haber pecado apelamos a la compasión y la misericordia de Dios con exclusión de su santidad y de su aborrecimiento del pecado. Nos alejamos de la actitud de obediencia cada vez que comenzamos a poner en duda lo que Dios nos dice en su palabra. Esta fue la primera táctica de Satanás con Eva, en Génesis 3 del 1 al 5. Así como le dijo a Eva: no moriréis, nos dice a nosotros: es poca cosa, o Dios no se va a ocupar de juzgar ese pecado. De modo que vemos que aun cuando el pecado ya no tiene dominio en nosotros, no obstante, se empeña en llevar a cabo su guerra de guerrillas contra nosotros. Si no se lo controla, llegará a derrotarnos. Nuestro recurso en esta lucha consiste en ocuparnos en forma rápida y firme de las primeras manifestaciones del pecado que mora en nosotros. Si la tentación encuentra donde alojarse en el alma, utilizará el privilegio otorgado para hacernos pecar. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Eclesiastés 8:11. Mas todavía jamás debemos considerar que la lucha contra el pecado ha cesado. El corazón es inescrutable, los deseos pecaminosos son insaciables y la razón está constantemente en peligro de ser engañada. Bien dijo Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. Y Salomón advirtió: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Bueno, hemos terminado ya la lección quinta y ahora vamos a empezar con las preguntas de esta misma lección. Primero, ¿cómo te das cuenta en tu vida que el pecado quiere dominarte? Segunda, según la lección, ¿por qué es necesaria una actitud de diligencia y vigilancia en tu vida? Tercero, ¿en dónde radica el pecado que mora en ti? Anota 5 versículos que respalden tu respuesta. Cuarta, ¿quién debe examinar tu corazón? Explica por qué. Describe qué herramientas usa el pecado que mora en ti para destruirte. Anota 2 versículos. Sexta, la Biblia habla de 2 tipos de deseos, buenos y malos. Haz una lista de los 2 tipos. Anota por lo menos 5 de cada uno. Séptima, ¿de qué forma engaña el pecado a tu mente para que bajes la guardia? Octava, ¿qué va a suceder en tu vida si no sometes tu naturaleza pecaminosa a Dios? Explica. Novena, ¿por qué nunca debes considerar que has cesado la lucha contra el pecado? Décima, ¿cómo aplicarás a tu vida lo que has aprendido en esta lección? Hermanitos, hasta aquí el tiempo de hoy. Que tengan una buena semana y que Dios los bendiga.